En el programa de hoy vamos a retomar algunos temas de los que ya hemos hablado aquí en Elemento Vital, pero que siguen vigentes porque tienen que ver con el cambio climático, que es una problemática que no pierde actualidad. Por un lado, vamos a ver cómo sigue el tema del inventario de glaciares y por el otro vamos a retomar el tema de la desertificación, una problemática ambiental que avanza sin pausa, deteriorando los suelos de nuestro país y también del planeta. Y por último, vamos a abordar un nuevo concepto que es el de gobernanza del agua, una manera de pensar los recursos hídricos superficiales y subterráneos que abre distintos caminos para la investigación y la gestión. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con un nuevo programa de Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La geografía argentina es amplia y variada. Hay gran variedad de paisajes para visitar, recorrer y conocer. Pero además de ser grandes postales de la naturaleza, son ecosistemas con gran valor ambiental. Sin embargo, como sucede en todo el planeta, el cambio climático impacta cada vez más en ellos. Y el proceso de retracción de los glaciares sin duda es un proceso muy marcado. Con el cambio climático se estima que la presión sobre los recursos hídricos será cada vez mayor. Los cambios en las precipitaciones, la humedad del suelo, el escurrimiento, la evaporación y la temperatura del agua son algunas de las consecuencias que ya se están haciendo notar. La desertificación no es lo que lleva a un ecosistema al desierto. La desertificación es la degradación, el deterioro de las tierras secas. Y la desertificación, como hecho ambiental por excelencia de las tierras secas, tiene un problema serio, que es la invisibilidad. Todas las tierras secas, el elemento clave, vital, es el agua. Y aunque no esté a la vista, el agua subterránea también acarrea las consecuencias del calentamiento global. Soy sumamente optimista porque hasta hace algunos años, primero del agua subterránea no se hablaba. El agua subterránea es la cenicienta porque no se ve, no hay conciencia de ella. Nosotros generamos inconvenientes en la naturaleza. La vida está atada al recurso agua. Los glaciares son fabulosas reservas de agua dulce y un componente clave del patrimonio ambiental de la cordillera. Argentina y Chile concentran el 90% de los glaciares que existen en América Latina, pero el cambio climático y las actividades del hombre, como por ejemplo la minería, son una constante amenaza para estos gigantes de hielo. La ley que Argentina sancionó en 2010 para el control, protección y monitoreo de los ambientes glaciares y periglaciares incorporó con buen criterio la necesidad de inventariarlos. ¿Por qué? Porque es necesario saber cuántos hay, dónde están, qué superficie ocupan, para poder evaluar cómo evolucionan y las reservas hídricas que hay en las cuencas andinas. Los glaciares son mucho más que un paisaje atractivo. Son agua en estado sólido, grandes reservas hidrológicas en un mundo donde el agua es escasa. Una especie de tesoro congelado que vale la pena descubrir. Fundamentalmente, en las regiones áridas de Argentina, los glaciares cumplen un papel clave y fundamental que es el elemento regulador del caudal hídrico. Después de muchas controversias, finalmente Argentina puso en marcha el relevamiento que busca identificar y caracterizar cada uno de los glaciares que hay en el país. Este inventario es una de las herramientas más trascendentes surgidas de la llamada Ley de Glaciares, que servirá para reconocer, delimitar y preservar cada una de estas áreas estratégicas de reserva de agua.
Este es un inventario, digamos, en el cual vamos a tener justamente la primer visión, la primera fotografía estática del estado justamente de esas reservas hídricas estratégicas en el país. Y obviamente los cambios que se observen en la superficie de los glaciares van a estar dados justamente cuando, como lo establece la ley, en 5 años vuelva justamente a hacerse el monitoreo. El trabajo del inventario tiene dos aspectos o dos actividades diferentes, que es una la actividad de laboratorio y otro que es fundamentalmente el control de campo. En la actividad de laboratorio fundamentalmente lo que consiste en trabajar a partir de imágenes satelitales. Uno procede a delimitar todos los glaciares a partir de esta imagen satelital. Entonces, una vez que está la cartografía proveniente de las imágenes satelitales, vamos al campo y en el campo se hace justamente el control para decir, bueno, este glaciar fue clasificado de acuerdo a lo que corresponde, su área es correcta, la delimitación es correcta. Luego uno vuelve al laboratorio, finaliza, hace todas las correcciones y presenta el informe final. El Inventario Nacional de Glaciares se está llevando a cabo en 11 provincias a lo largo de toda la cordillera. La provincia de Mendoza es la que tiene más avanzado justamente el estado de los inventarios. Toda la cuenca del río Mendoza, que fue dividida en 4 subcuencas, está totalmente finalizado. Puedo decir en este momento que la cuenca alta del río Mendoza tiene 1.625 glaciares, que tiene una superficie de 570,65 kilómetros cuadrados. Sabemos entonces exactamente dónde están ubicados geográficamente cada uno de esos 1.625 glaciares, a qué altura comienza, a qué altura termina, a qué superficie tiene. Otra de las provincias que está fuertemente avanzada también es la provincia de Santa Cruz, donde todo el inventario comprendido entre el Chaltén y Laguna del Desierto está totalmente finalizado. Es decir, que fácilmente la provincia de Santa Cruz, que tiene el mayor porcentaje de área cubierta por glaciares en nuestro país, la mayor cantidad de área cubierta por glaciares, está fácilmente el 50% inventariada. Simplemente para hacer algunas comparaciones, hablábamos de que la cuenca, por ejemplo, del río Mendoza tiene su totalidad alrededor de 570 kilómetros de hielo distribuido en más de 1.600 glaciares. Para que nos ubiquemos, el glaciar Viedma, en la cuenca justamente del lago Viedma, ese solo glaciar tiene más de 1.000 kilómetros de extensión, así que un solo glaciar en la provincia de Santa Cruz tiene una superficie superior a todos los glaciares en la cuenca del río Mendoza. Gran parte de los glaciares del mundo están en franco retroceso como consecuencia del calentamiento global. Incluso recientemente, investigadores de la Universidad de Washington advirtieron por la velocidad en la que se derrite la plataforma de hielo de la Antártida Occidental. En nuestro país, el glaciar Uppsala es un testimonio clave de esto que estamos diciendo, siendo uno de los 3 más extensos de Sudamérica. En los últimos 10-12 años perdió cerca del 5% de su superficie. En Argentina, como en el resto del mundo, glaciares y cuerpos de hielo se están viendo alterados como consecuencia del calentamiento global y de las actividades agresivas que genera el hombre. Y el proceso de retracción de los glaciares sin duda es un proceso muy marcado que se observa en toda la cordillera con distintos porcentajes, es decir, algunas estimaciones que tenemos para los últimos 20 años, comparando fotografías o imágenes satelitales del año 1984 con el año 2004, estarían dando, digamos, reducciones entre un 5 y algunos glaciares superiores al 15%. La etapa de balance de masa glaciar, que es algo clave y fundamental justamente para entender cuáles son las relaciones entre los cambios climáticos y los glaciares, que nos permitan entonces tener una idea de cómo esas reservas hídricas van a ir evolucionando en el tiempo en función de los cambios climáticos que predicen, por ejemplo, los modelos de circulación general de la atmósfera para el siglo XXI.
Pensar en el monitoreo y la protección de los glaciares es clave justamente por el papel fundamental que tienen estos hielos, que son algo más que un paisaje vistoso de la cordillera. Son reguladores del caudal hídrico de las cuencas andinas. Y precisamente como recurso hídrico se los valora también por la vinculación directa que tienen con el desarrollo productivo, económico, social y cultural de los pueblos y ciudades a su alrededor. Pensemos si no en una ciudad como el Calafate, definida por y para el glaciar. Cientos de miles de turistas que año a año disfrutan de esos paisajes congelados del Parque Nacional Los Glaciares. Un espectáculo tan bello y tan único que ya forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pausa y enseguida volvemos. En este segundo bloque vamos a hablar de la desertificación. La Organización de Naciones Unidas ha dedicado toda esta década a la lucha contra esta problemática ambiental, para alertar y generar conciencia sobre las graves consecuencias que genera la erosión de los suelos. La desertificación es una problemática que, aunque menos visible, tiene tanto impacto como el cambio climático y condiciona muy fuertemente la vida y el desarrollo en los lugares afectados. Estuvimos hablando con dos referentes nacionales en el tema para que nos expliquen mejor de qué se trata. La desertificación avanza sin pausa en todo el mundo, a tal punto que en este planeta que llamamos Tierra, 1/3 de los suelos se convirtió en arena. ¿Qué es la desertificación? Bueno, la desertificación es la degradación de las tierras secas, entendiéndose como tierras secas a las tierras que van desde el hiperárido, o sea, desde los que una persona comúnmente llama desiertos, hasta el subhúmedo seco, que el subhúmedo seco llega hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires. Que se pensaba que estaba circunscripta a un continente que era el África, y la primera tarea, justamente dentro del seno de Naciones Unidas y con el resto de los países miembros de Naciones Unidas, era buscar argumentos y buscar elementos de prueba para demostrar que era un problema que afectaba a todo el planeta, a todas las tierras secas emergidas del planeta. Según estimaciones de la ONU, 24.000 millones de toneladas de suelo fértil desaparecen cada año por este problema ambiental. Que la desertificación es un complejo que abarca lo biofísico, todos los recursos naturales y al hombre. Y al hombre como protagonista principal, es causa y es efecto, y si no estuviera el hombre no hay desertificación. Son tierras en donde se produce prácticamente el 50% de la producción agrícola ganadera del mundo y que están afectadas además por un proceso relacionado con la pobreza, en donde la gente que vive en estas tierras secas se encuentra entre los más pobres del mundo. 1 de cada 3 personas vive en tierras que se han vuelto improductivas como consecuencia de la desertificación. Tienen su capacidad productiva lesionada por estos procesos de degradación de la tierra que involucran no solamente los recursos naturales, sino también todas las cuestiones que están relacionadas con lo socioeconómico, lo cultural, lo institucional. Porque hay algo que sí aparece claramente en todo esto, y es la relación de degradación de la tierra, desertificación, con pobreza. Es un problema ambiental y lo que hay que tener en cuenta es que el problema ambiental son recursos naturales más todo lo socioeconómico. O sea, cualquier decisión tomada desde lo económico sin pensar o en los recursos o en el hombre afecta al ambiente y provoca desertificación. Hay factores naturales que hacen que algunos suelos, sobre todo en zonas áridas, se desertifiquen. Pero en la mayoría de los casos, la erosión se produce por una combinación de causas, entre las cuales la mano del hombre y el mal uso que hace de los suelos suele ser determinante. Un ejemplo bien representativo de esto es lo que ocurre en nuestro país. 3/4 partes de la Argentina son tierras áridas o semiáridas. Así todo se las explota económicamente.
El 50% del valor de la producción agrícola y el 47% de la ganadera se producen en ese 75% de tierras secas y vulnerables. Y todo eso intensifica la degradación. Muchas y variadas son las causas de la desertificación, pero todas están ligadas a actividades del hombre. La deforestación y el mal uso de los suelos son las principales acciones que llevan al agotamiento de la tierra y su degradación. Son procesos que relacionan todas estas partes del sistema natural y del sistema social y que fundamentalmente se centran en las interacciones del soporte físico-biológico con la demanda de recursos de estos grupos sociales. 3/4 partes de Argentina son tierras secas afectadas por algún grado de desertificación. En esos mismos suelos se genera el 50% de la producción agrícola y ganadera del país. Esa exigencia sobre el territorio frágil y vulnerable ha llevado su degradación a un extremo preocupante. En general, en Europa, en Asia, la gente ve a Argentina como precisamente la pampa húmeda y no puede imaginar que en la Argentina tengamos tantos problemas con las tierras secas. Y yo insisto que la región pampeana tiene tierras secas y que en la región pampeana hay desertificación. Y eso me parece fundamental porque es el granero, es uno de los graneros del mundo. Las consecuencias son muy graves en el sistema. No en vano se le ha llamado a la desertificación el cáncer de la tierra, porque aparece muy lentamente, muy encubiertamente, y cuando se manifiesta ya a veces es tarde, ¿no? El agua es fundamental para la salud y la vida de las personas, para desarrollar cultivos, para preparar alimentos, producir energía, para tener higiene y saneamiento, para el crecimiento de la industria y también para asegurar la integridad de los ecosistemas. La gobernanza del agua es un concepto que se está usando cada vez más para incluir todo lo relativo no solo a la gestión del agua, sino también a su uso. Es una nueva dimensión para poder pensar el agua como parte de un modelo de desarrollo económico y social responsable, que no comprometa la integridad y la sustentabilidad de los ecosistemas, ni que tampoco perjudique la capacidad de las futuras generaciones a satisfacer sus demandas de agua, ya sea superficial o subterránea. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es la conservación y sustentabilidad de los recursos hídricos, ya sean superficiales o subterráneos. Las aguas subterráneas normalmente se han abordado por analogía con las aguas superficiales y eso ha generado obviamente problemas en la gestión. Y esos problemas en la gestión lo que nos traen aparejados son deterioros en la cantidad y en la calidad. En un mundo que es cambiante, y es un mundo que no es cambiante de año a año, es cambiante de siglo a siglo o de milenio a milenio, y las aguas subterráneas tienen un tiempo de reacción que entra dentro de ese margen. Cuando se hace un abordaje desde el punto de vista de lo sistémico de la situación de las aguas subterráneas, cuando surgen inconvenientes. Entonces, cuando esos inconvenientes surgen, hay una necesidad ante el peligro del deterioro de la fuente o de la pérdida de la fuente, hay una necesidad de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces esto necesita alguna forma de planificación, de gestión, pero no de arriba a abajo solo, sino también de abajo arriba, o sea, con la participación de los que ocupan el territorio. Esto significa profundizar estudios, investigaciones para hacer un diagnóstico y ver cuáles son las acciones que se deben encarar para la protección del recurso. La gobernanza del agua, esta es una palabra que ha aparecido hace poco. Yo realmente la primera vez que la oí creo que hace 2 o 3 años, no hace más. Me sonaba hasta rara.
Realmente lo que se hablaba anteriormente era de planificación, de gestión, que tiene mucho que ver. Después apareció la gestión integrada de recursos hídricos, que cada uno la interpreta a su manera, y aparece la palabra gobernanza en un ambiente mucho más amplio. Cuando hablamos de gobernanza de aguas subterráneas, hablamos de una actividad que lo que pretende es llevar adelante pautas de manejo, de gestión de los recursos hídricos con líneas de guía del trabajo en las cuales esté contemplado, por supuesto, los principios de responsabilidad, los principios de transparencia, la participación de todos los actores involucrados debidamente identificados y en sus roles en obediencia a los marcos jurídicos existentes. En un río es lineal y está muy definido. En el territorio, que es muy amplio, si no participan los usuarios, de alguna manera participan, coparticipan y se corresponsabilizan, porque el agua es un bien necesario, vital y público, pero también es un bien económico. Y por lo tanto hay que casar los dos, y ahí necesitamos la conjunción, y de esto no sabemos. Estamos aprendiendo y tenemos que aprender mucho. Esto que parece tan simple en realidad no lo es. Este concepto que todavía está elaborándose a nivel de los especialistas, casi todas coinciden en los ejes principales. El objetivo importantísimo es proteger, utilizándolos, por supuesto, los recursos de aguas subterráneas para el bien de la sociedad y de los ecosistemas asociados. Donde hay medio semiárido, donde hay medio árido, es donde el agua subterránea juega el papel esencial, donde los problemas son mayores, donde la repercusión medioambiental es más fuerte, y allí es donde la gobernanza tiene que llegar más pronto. El aprovechamiento no sustentable de los recursos, la contaminación de las fuentes de agua, la sobreexplotación de los acuíferos, la falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento o los conflictos que se dan en el uso del recurso son todos problemas que los especialistas interpretan como crisis del agua y opinan que también son problemas que se dan más por una cuestión de gobernanza que por problemas técnicos en sí. La gobernanza es un proceso y debe ser un proceso dinámico y flexible para adaptarse a las circunstancias regionales. La gobernanza tiene que tomar otros aspectos de los cuales pues, estamos empezando a aprender un poco cómo integrar los diferentes aspectos, cómo juntar una vida política que tiene un periodo de 2, 3, 4 años, 5 años, si hay una repetición un poco más, pero que es muy corto respecto a esto. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? Necesitamos tener todo un soporte legal que sea acorde. Necesitamos tener instituciones fuertes o fortalecidas en el sentido de contar con recursos humanos, con el conocimiento necesario y suficiente para llevar adelante las secciones. Necesitamos mucha educación para que toda la sociedad tenga la posibilidad de internalizar la importancia de los recursos hídricos subterráneos para la vida en el planeta y para las actividades de los seres humanos. Nos queda otro elemento importante que en este momento está muy degradado en todos los países, que es la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene, digamos, la posibilidad de memoria a más largo plazo, de planes a más largo plazo, que aunque la política cambie, la política es necesaria, esa sociedad civil es un elemento que cambia mucho más lentamente, pero hacen falta instituciones. Necesitamos muy buena comunicación entre todos los actores, reitero, los actores con sus roles muy definidos, comunidades de usuarios, técnicos, docentes, investigadores, niveles de decisión en el gobierno, cualquiera estos fueren, y por supuesto necesitamos dimensionar nuestras instituciones fortalecidas con personal muy bien formado, de modo tal que no haya
superposición de jurisdicciones. Todos los temas que tratamos hoy pueden parecer sueltos e inconexos, pero es precisamente la visión de la gobernanza del agua la que apela a que sean interpretados y abordados desde una misma estrategia. Preservar, controlar y usar de manera adecuada y responsable los recursos implica poder tenerlos en cuenta en cada una de las etapas del ciclo hidrológico, poder hacer la gestión del agua en vinculación con la gestión de la tierra, de otros recursos naturales y de otros ecosistemas también. En definitiva, se trata de poder articular los intereses económicos, sociales, turísticos y ambientales que hay sobre el recurso. Nos reencontramos la semana que viene, aquí en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.